Soy Ruth Boorquis de la Academia de Historia de Cundinamarca y estamos en Historias de la Historia. Bienvenido. En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar sobre patrimonio cultural inmaterial, tema para el cual hemos invitado a Camilo Martínez, quien culminó recientemente una investigación sobre patrimonio cultural inmaterial. Saludemos entonces a nuestro invitado. Camilo, buenas tardes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Historias de la Historia. Ruth, buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por esta invitación a Historias de la Historia, en donde podré presentar los resultados de esta investigación sobre patrimonio cultural inmaterial, recogiendo algunos relatos y algunas historias de la comunidad del municipio de Sopó en torno a una tradición muy arraigada. Muchas gracias. Gracias, Camilo. Señoras y señores, entonces conozcamos a nuestro invitado. Es Magíster en Desarrollo Internacional de la Universidad de Birmingham, antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, en su conversatorio conferencia titulado El Señor de la Piedra de Sopó como símbolo de identidad y manifestación cultural inmaterial del pasado y presente de Sopó. Entonces cedemos la palabra a nuestro expositor, Camilo Martínez. Buenas tardes, están viendo y compartiendo este video. Camilo, lo que se trata aquí es de presentar un abrebocas de los hallazgos encontrados a través de la investigación sobre la tradición del Señor de la Piedra de Sopó. Sí, claro, esto como una manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la comunidad soposeña. Pues esta investigación nace en el marco de una convocatoria lanzada por la Secretaría de la Cultura del municipio de Sopó, con el fin de otorgar unos estímulos a investigadores, a trabajadores de la cultura y artistas, pues que tengan asiento en el municipio de Sopó, para poder democratizar un poco, ¿sí?, el tema cultural y lograr una mayor participación. Esto fue una gran oportunidad para muchas personas, ¿sí?, que como yo tienen un vínculo con este municipio, y pues es una forma de apropiarse de la historia, de apropiarse de los procesos y desarrollar trabajos que puedan contribuir al desarrollo del municipio. En ese marco nace este proyecto, nace esta idea. Se trataba de reconocer una manifestación del patrimonio cultural de Sopó. Sopó es un municipio con una larga historia. Es una larga historia que trasciende las barreras de la colonia, de la conquista, y se va muchísimo atrás. Sí, las últimas investigaciones pues han mostrado realmente diferentes sitios de ocupación, a lo largo de la historia, desde el poblamiento temprano de la sabana hasta lo que es el día de hoy, ¿sí? Esta sociedad compleja, híbrida y mestiza. En ese sentido, pues se trataba de vincular ese patrimonio, vincular la investigación a ese patrimonio cultural inmaterial del municipio de Sopó, que realmente integrara lo que es el territorio y que significara un patrimonio en ese sentido, una apropiación y un reconocimiento del territorio. ¿Por qué el Señor de la Piedra de Sopó? A lo largo de la investigación me fui dando cuenta cómo la piedra de Sopó es un símbolo que va más allá del culto religioso y de
de la devoción católica que se le tiene. La piedra de sopor se constituye, como lo va a mostrar en esta investigación, en un elemento fundamental de la formación y de la creación y constitución de la identidad del sopoceno. ¿Por qué la identidad se relaciona al patrimonio cultural y material? ¿Y por qué la necesidad, sí, de reconocer ese patrimonio cultural y material en términos de fortalecer ese arraigo, ¿cierto? Ese reconocimiento territorial y, por supuesto, la relación que las personas y la sociedad tienen con ese entorno es lo que constituye ese patrimonio cultural y material? En ese sentido, esta cita viene bien. Los objetos son importantes en función de su significado y no solo en función de su materialidad. Es lo inmaterial lo que proporciona el valor a lo material. Claro, aquí está, ¿cómo así? Esto es patrimonio material, es patrimonio inmaterial sobre algo material o sobre un evento, sobre un hecho, algo tangible. Es ese reconocimiento y esa relación lo que conforma todo un conjunto de saberes, constituyen ese patrimonio cultural. Si nosotros miramos desde las sociedades más tempranas, desde que el hombre tiene asiento en el planeta, su evidencia es palpable. La transformación del medio ambiente nos evidencia unas técnicas, un saber. Todo eso se ha constituido un patrimonio que nos ha hecho ser lo que hoy somos como humanidad. Podemos encontrar expresiones de arte y de patrimonio en las más tempranas manifestaciones como Lascaux en Francia o Altamira en España, o para no ir tan lejos, aquí en la serranía de Chiribiquete, que se han encontrado unos pictogramas que al parecer tienen más de 20.000 años. Todo eso realmente constituye un patrimonio cultural, ya bien sea material o inmaterial. El material es lo que ese significado de Lascaux, de Altamira, fue para esa sociedad y seguramente fue transmitiéndose de generación en generación y fue transformándose y creando un conocimiento participativo, social, que crea la realidad, porque es en ese sentido que los símbolos adquieren importancia. Cierto es que se comparta una realidad a través de un objeto que permita un consenso sobre algo, sobre una relación que fija unas normas, unos patrones de conducta, que es lo que constituye la realidad. Y en esa medida es que se construye la identidad. Cuando se comparte la visión sobre un territorio desde una misma perspectiva, creada colectivamente, ¿sí? A través del tiempo, estamos creando identidad. La identidad colectiva de los grupos sociales es inherente al ser humano. Se construye a partir del significado simbólico de las manifestaciones culturales. Como decía Gifford Geertz, ¿cierto? El hombre es un animal suspendido en redes de significado que él mismo ha creado. El estudio, o sea, teniendo en cuenta esa base conceptual de lo que significa patrimonio, de su relación con la identidad, con la creación de una sociedad, de unas mismas normas, pues se vuelve importante. Es importante ya que se manifiesta y se constituye una herencia dejada y un símbolo hegemónico que muestra la evidencia de esa sociedad, ¿cierto? Y es por eso como encontramos ciudades enteras que se constituyen patrimonio material, ¿cierto? Casi toda Europa se constituye patrimonio material. Entonces, es hasta las consecuencias y los efectos de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Teniendo en cuenta una muy breve, de verdad, línea de tiempo de marco legal, el objeto de esto no es entrar en esos detalles técnicos de legislación, sino es un reconocimiento a partir de la relación comunitaria. Entonces, esto simplemente es esa manera de contextualización. Entonces,
nace a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. A través del bombardeo y la destrucción de Europa, en el seno de las Naciones Unidas, después de las primeras conferencias, comienza a crearse la idea y la necesidad de proteger ese patrimonio, y es por eso que en el 72, el 16 de noviembre, se aprueba en París la conferencia, en el marco general de la conferencia de la UNESCO, se aprueba la Convención sobre Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural. En 2003 ya se crea la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Aquí ya el concepto de inmaterial comienza a ser tenido en cuenta. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué se da ese salto? Porque esa necesidad de reconocer es un patrimonio cultural inmaterial. Esto viene ligado a esa tercera ola de democratización, ¿sí? En donde el desarrollo va teniendo en cuenta una serie de conocimientos locales y hay un reconocimiento por los derechos de comunidades diversas, de comunidades étnicas. Después de cuando se termina la Guerra Fría, se liberan muchas naciones de África de toda esa influencia rusa y americana, y eso ligado a un abandono, no quisiera decirlo, pero sí a una ausencia de lo que fue el poder hegemónico colonial, que también comenzó a irse muchos de los países por esa misma época, un poco antes, como consecuencia también de los tratados de la Segunda Guerra. Ese patrimonio cultural y material, esos saberes de esas naciones fueron importantísimos en la constitución de esas nuevas naciones y en las formas para lograr estrategias de reconocimiento y construcción de paz. Entonces, es como en una amalgama de desarrollo y construcción de paz que esta idea sobre patrimonio cultural inmaterial comienza a adquirir una importancia muy relevante en la jurisdicción y en la legislación internacional. Y es así como se va bajando a los países y comienzan a crearse leyes como la ley en Colombia, la ley 93, 97, 1993 y posteriores, posteriores adiciones y modificaciones. Todo eso viene ligado pues en una línea de tiempo que tiene sus consecuencias para que ese patrimonio sea reconocido. Entonces, después de esto se constituye, ya se establece como una definición, ¿sí?, de lo que es el patrimonio cultural material, el cual se expresa como los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes, que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Ese patrimonio cultural inmaterial es el que se transmite de generación en generación. Es recreado por las comunidades en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, promoviendo el respeto de la diversidad cultural. Camilo, perdón, ¿y cómo se da ese acá en Sopó, alrededor del Señor de la Piedra, cómo se comienza a configurar el Señor de la Piedra como patrimonio inmaterial? Precisamente allá vamos. ¿Cierto? Ya teniendo en cuenta ese marco en el que se da ese reconocimiento, ese marco internacional en el que se da ese patrimonio y esa importancia de preservarlo por lo que representa, por esos saberes, ese conocimiento que se le da, pues tenemos las tradiciones, y en ese sentido es que una tradición en torno a un artefacto, un objeto en este caso, muy bien, en ese sentido, ¿por qué no escoger otra tradición? ¿Cierto? Están las ferias y fiestas, están los reyes, están una cantidad de eventos que en Sopó se hacen, pero uno se pone a pensar en la mayoría de municipios, esos mismos eventos están, ¿sí? Con seguridad no con el mismo significado, cada quien tiene su significado, cada comunidad le imprime su conocimiento, pero pues el Señor de la Piedra de Sopó constituye algo único
un hito histórico que la investigación evidencia. Entonces, para situar realmente la importancia de la imagen de la piedra de Sopó, en la investigación se parte desde una contextualización histórica, ¿cierto?, que sitúa el momento de hallazgo de la piedra de Sopó, del Señor de la Piedra, en una etapa de colonización ya tardía. Estamos hablando de mediados del siglo XVIII, 1753. Para ese momento había un decrecimiento notable de la población indígena. Se hablaba que había un tercio o un cuarto de la población para ese entonces. Eso obligaba a una reconfiguración del espacio. Y esa ausencia de indígenas también era una liberación de territorio y de tierras. Por lo cual, había una cantidad de conflictos en ese momento generados entre encomenderos, iglesia y la naciente sociedad de mestizos por la apropiación de las tierras y de las tierras de los resguardos. En esa medida, esos pueblos que venían conformándose desde principios del siglo XVI, que se fueron constituyendo con muchas problemáticas, como ustedes reconocerán en la historia, y la historia de Sopó muy bien contada de Ruth, cómo esa población en Sopó fue muy reticente a concentrarse en lo que hoy es Sopó, ¿cierto? Antes aquí habían 3 municipios, estaban 3 resguardos, 3 poblados indígenas. Se trataba de Meusa, donde actualmente está, aquí vía para el Salitre, en la vía que conduce hacia la Calera de Huáscar, a unos 5 o 6 kilómetros de aquí se encuentra Meusa. Estaba Sopó, que no quedaba aquí. Según los datos que hemos podido analizar, Sopó quedaba tampoco donde es Pueblo Viejo, quedaba más cerca de Uricema, quedaba más cerca de Aposentos. Entonces, en esa medida yo creo que hay investigaciones todavía por hacer. Pueblo Viejo fue un poblado en donde se intentó agrupar a los 3 pueblos, Meusa, Sopó y Cueca, que quedaba donde está la actual Sopó, ¿cierto? Entonces, en el primer intento de población de Sopó, así como les estoy contando, una concentración ahí donde era Pueblo Viejo, y hubo otra concentración, anterior, cerca a Tocancipá, en un lugar que se llamaba Unta. Los indígenas no quisieron concentrarse, pero al final, posteriormente, después de casi 100 años, los logran concentrar aquí en lo que es Cueca y ya denominado Sopó para ese entonces, ¿cierto? Lo había fundado este padre, Fray Francisco Chicón, anteriormente, y pues 100 años antes, y en 1760 establecen un nuevo poblado de blancos, que se llamaba para ese entonces Parroquias de Blancos, aquí en Sopó, y cogen a todos esos indígenas y los traen, ¿cierto? Pero para eso se necesitaba realmente un hecho cohesionador que permitiera una concentración de ellos. Entonces ahí surgen muchas preguntas que en la investigación se intentan resolver, como ¿por qué se llamó esto Sopó y no Cueca, siendo Sopó era otro? O sea, ¿por qué ese nombre? ¿Por el cerro? ¿Por la importancia de los sopóes en ese momento? ¿Cierto? Hay varios interrogantes. La quebrada era el principal afluente hídrico de este poblado importante que era Cueca en ese momento. Yo sí creo que Cueca era el poblado más importante. Aquí hay las investigaciones arqueológicas en Altamira, los hallazgos en el Pablo VI. Durante la investigación se recogieron incluso relatos que hablan de mucho huaquero que venía por la quebrada. Entonces, y hubo realmente material arqueológico ceremonial, piezas de oro que siempre se encontraron en el contexto y muy cerca a este lugar. Entonces, la hipótesis que se va manejando durante la investigación es que el lugar donde está establecido el santuario muy posiblemente ya constituía un santuario para la población indígena de antes. La importancia de la quebrada y la conexión con el cerro son una triada que vamos a ver a lo largo de la investigación, cómo se unen y se consolidan en
en el símbolo que representa la imagen del Señor de la Piedra o mi Padre Jesús, como se conoce también en la comunidad. Entonces, la investigación va a girar sobre ese entorno y sobre ese eje que son las tres, la triada, ¿cierto? Pero es importante un poco en ese momento. En ese momento, la segunda mitad del siglo XVIII, imaginarse esto como era. Habían unos poblados de indios, unos habitantes indígenas que habían traído a tratar de reunir, había una naciente sociedad de mestiza, había una sociedad de blancos consolidándose un poder, concentrándose más tierras, y había un proceso de reconfiguración urbana acelerado, ¿cierto? A partir de eso es que en ese poblado, en ese nuevo poblado, comienza a forjarse una nueva identidad mestiza en donde por necesidad tiene que sincretizarse y mezclarse el pensamiento indígena blanco y el pensamiento naciente mestizo. Entonces es como comienzan a apropiarse unos y otros, ¿cierto?, de símbolos, de lugares, de espacios. La imagen del Señor de la Piedra es clave en este proceso de inicio y de construcción de nueva identidad. O sea, hay que tener en un contexto estratégico en ese momento de la Iglesia Católica. Sergei Grusinski, en su libro La Guerra de las Imágenes, él muestra cómo hay una hibridación y un sincretismo a partir de la reconfiguración del pensamiento y la cosmovisión indígena en las nuevas imágenes y la estrategia barroco de la Iglesia Católica, que en un principio se había utilizado como estrategia de la contrarreforma, pero que tuvo un impacto y una eficacia en América con sus imágenes. La imagen era un lenguaje común para todos, no tenía barreras de lenguaje, no tenía barreras semánticas, y el indígena, y no solo el indígena, todo el mundo somos visuales. Ahora preferimos estar aquí viendo video que estar leyendo seguramente la investigación, ¿sí? Todos somos muy visuales. Y la imagen es un elemento clave en este proceso. Si uno ve las primeras apariciones, o sea, las apariciones y los hallazgos milagrosos tienen lugar en contextos claves. Uno es al principio de la colonia, nacen imágenes como la Virgen de Guadalupe, ¿cierto? Que es una imagen que nace en un ser, que nace con rasgos indígenas, con características que permiten una identificación por parte de los otros. Aquí en Colombia también tenemos ejemplos de esa misma época. Aquí, para la misma época, se halla y aparece la Virgen de Chiquinquirá. En un primer momento de reconfiguración, ¿cierto?, del espacio y de la estructura social como antes se conocía. Posteriormente, justo cuando hay unas leyes y unas órdenes de una transformación del espacio y una reconfiguración urbana en los nuevos parroquias de blanco, la imagen vuelve. La imagen vuelve, y en Colombia tenemos tres momentos, por tres fechas, por ejemplo, tres lugares diferentes donde para la misma época, justo años previos a la constitución de la parroquia de blancos y de congregar la población, aparecen estas imágenes. Estamos hablando de la Virgen de las Lajas por un lado, está la Virgen de Boyacá, que si bien la Virgen de Boyacá no fue una aparición, sí fue una que la trajeron para la misma época, que es la Virgen de los Dolores en España. Y tenemos el Señor de la Piedra de Sopó. A ver, yo no intento plantear ni estoy diciendo que la piedra no haya sido una aparición milagrosa, no. Estoy simplemente dando una contextualización histórica y analizando unos hechos en un proceso de colonización y reconfiguración del espacio en donde la Iglesia jugó un papel fundamental. Y así la piedra no haya sido pues un engaño que alguien la haya puesto allá, no, sí aparece en un momento clave y es tomada en ese momento como un símbolo que ayuda a esa reconfiguración
de una nueva sociedad. Por otro lado, eso, o sea, ese es el poder de la imagen, pero aquí hay otro poder también que hay que tener en cuenta, y es el poder de la quebrada, es el poder de la molla, es el poder, es el lugar donde apareció y donde se halló este artefacto, esta piedra, esta imagen, este milagro. Este era un lugar frecuentado, ¿cierto? Por las mujeres, por las indígenas que venían a lavar su ropa. Uno hoy en día, mujeres siguen teniendo esa costumbre. En la investigación y en las entrevistas que se realizan, y en muchos de los testimonios que se recogen, se cuenta que hasta no hace mucho todavía las señoras venían a lavar a la quebrada. Era un lugar de encuentro. La encuentra Rosa Nieto. ¿Quién es Rosa Nieto? Una mujer humilde, una lavandera, muy cercana a la población, muy seguramente de raíces indígenas, ¿cierto? La encuentra en un lugar muy común de encuentro y donde era muy posible que alguien la encontrara. Mucha gente iba ahí. Ella la encuentra. Se la lleva al padre Raimundo Forero de Chávez en ese momento, porque pues ella la vio, y una piedra deslumbrante, una piedra que brillaba, consta el acta que el padre Raimundo deja. Se la lleva y el padre no se percata muy bien, no la ve muy bien, no le presta atención, y ella se regresa con la piedra, pero ella sí pensaba pues que la piedra era especial y que realmente ahí estaba el Señor Jesús, muy al estilo del Ecce Homo, ¿sí? que es una de las imágenes más representativas de la idoloplastia religiosa. La lleva a los 15 días, ella vuelve donde el padre, se la muestra nuevamente y el padre lo observa mejor. Y aquí hay un hecho en donde se le atribuye el primer milagro que hace la imagen de mi Padre Jesús, que es devolverle la vista al sacerdote. Sin embargo, yo en el acta encuentro como dos formas de leer esto. Por un lado, la piedra tiene una connotación de mejoración en sí misma, la cual el Padre atribuye un milagro mismo a su develación, ¿sí? Progresiva. Y por el otro lado, sí, los testimonios, las entrevistas y la afirmación de que ese fue el primer milagro que la piedra hizo, está en la memoria, está en el reconocimiento, y incluso afirmaciones que dicen que en efecto el padre tenía cataratas, el padre Raimundo Chávez en 1753. Entonces, si tenía cataratas y después se le quitaron, y ese es el primer milagro registrado que se tiene de la piedra. Y ahí van a venir una serie de milagros, pues, ¿sí? O sea, no es muy claro qué tantos milagros ha hecho ni qué tantos están registrados, pero a lo largo de la entrevista sí hubo algunos testimonios que dijeron que sí agradecían a la piedra porque en efecto sus familiares se habían curado, y además la evidencia de una cantidad de ajuar que anteriormente le dejaban al Señor de la Piedra, como sillas de ruedas, muletas, camillas, placas de mármol. Hasta 300 placas se contaron de mármol que le dejaron en agradecimiento de los favores recibidos. Entonces, esto yo creo que sí es una evidencia clara de la devoción y de hechos milagrosos que la gente le agradece al Señor de la Piedra. Sin embargo, el milagro en sí mismo del Señor de la Piedra, de su aparición y de su existencia, es como el mayor reconocimiento que se le da. Muy bien, el tiempo se nos está acabando, así que voy a ir cerrando para tratar de concluir un poco. Entonces, la quebrada, la imagen y el cerro, por ser un cerro tutelar, porque significaba para los tres poblados, porque quizás
el lugar estratégico aquí al lado de la falda de la montaña, al lado de la quebrada principal, fue el mejor lugar para que esta triada creara realmente un todo. Y el objeto y hacia donde conduce la investigación es que si se quiere realmente cuidar, proteger la tradición en torno al Señor de la Piedra, hay que mirarlo en un todo y en un conjunto con la quebrada y el cerro. Están ligados. El afán, no el afán, pero sí la inevitable inmersión del patrimonio cultural y de nuestras tradiciones cuando se reconocen su inmersión en las economías del mercado, pues tienen un impacto. Y ese impacto hay que minimizarlo. Y en esa medida es que se hacen necesarias acciones coordinadas por parte de los actores claves. ¿Y aquí cuáles son? Pues son la Iglesia Católica, ¿cierto? Por un lado, por ser el guardián de este patrimonio como está, por ser realmente el líder de esta tradición, la líder de esta tradición. Por otro lado está la administración municipal, es clave en este proceso. El cuidado del Parque Pío IX, ¿sí? La adecuación de vías, no hay vías en este momento. Carros suben los fines de semana, contaminando el aire, no hay parqueaderos, no hay caneca rural, en términos de mostrarlo. Esto inevitablemente debe estar acompañado de planes de protección y de salvaguarda que involucren el cuidado del medio ambiente y que involucren la participación comunitaria en la medida que ellos hagan parte de la generación de medidas y de una también encaminada a la protección de la comunidad y de su medio ambiente. En esa medida es que yo considero que el rescate de la tradición en torno a en la conservación y la preservación y una clara manifestación del patrimonio cultural inmaterial de Sopó. Que debió haberse solamente hablando, pero es el libre, hay un informe en donde todo se hacía con estos mismos hallazgos y de pronto entrando en más detalles que contiene la investigación, como lo que significó el robo de la piedra de Sopó, ¿sí? Como lo que significa la apropiación y reconocimiento para la gente. Hay una serie de relatos, de historias de vida, de cuentos como del Moanajes, como un hombre vestido de negro, hacen parte de toda esta interconexión y todo este hibridaje y sincretismo que une el pasado indígena, el momento de construcción, todo este conocimiento para pensar en un desarrollo y para dónde vamos en términos de como sociedad, que somos soposeños, queremos cuidar el cerro, queremos, como se pueden dar, no somos expertos en los temas de audiovisuales, pero pues ahí estamos mejorando cada vez más. Por lo pronto, los escritos quedan y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo. Muy buena esa exposición. Aprendimos, entendimos por qué es patrimonio inmaterial, y a todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias. Y así, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro capítulo sobre patrimonio cultural inmaterial. Gracias por su atención, gracias por estar aquí. Les recuerdo suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente capítulo.